noticias en 180 minutos por la típica. Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Álvaro Alvarado, hay entrevista. Sin rodeos, inmediatamente, estimados amigos. La pregunta a la persona correcta es el eje fundamental del análisis sobre temas sensibles a los panameños. Así se genera conocimiento y se producen resultados en beneficio de las personas y las comunidades. Presentamos Sin Rodeos, el análisis sobre el tema de actualidad. Bien, avanzamos. Está con nosotros Ricardo Lombana, candidato a la presidencia de la República por otro camino. Y como todos los lunes nos acompaña el colega del diario La Prensa, Rolando Rodríguez, aquí en sala con Lisbeica Lescano. Don Ricardo, buenos días. Rolando, buenos días. Usted, además de que inició la campaña el día sábado en Merca, Panamá, por ahí lo vi, ha sido noticia todo el fin de semana. Le quitaron el audio a un video suyo en el primer recorrido que hizo. Lo denunciaron ante el Tribunal Electoral por campaña sucia. Bienvenido, cuénteme. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Lisbeica. Y buenos días a Rolando. Espero que estén bien y a toda la audiencia del programa. Bueno, ha sido un inicio de campaña activo, intenso y diferente, tal vez a lo que tradicionalmente ha hecho la política tradicional. Empezamos el recorrido y hemos hecho el recorrido de 2 días, Ciudad de Panamá, distintos mercados, escuchando y no con grandes eventos. Luego en Panamá Oeste, el mismo día del lanzamiento de la campaña, o que inició la campaña, con varios recorridos también allá, terminando en la Feria de la Chorrera. Y ayer estuvimos en Colón, tanto en Cativá como en el centro. Lo que hemos hecho es lo mismo que hemos hecho desde que inició el movimiento, es decir, estar en las calles, estar escuchando a la población y mostrarle y seguir demostrándole tanto a la población entera como a los que nos han gobernado siempre que no se necesitan millones de dólares para poder hacer una campaña política o hacer política, y por eso hemos hecho nuestro lanzamiento de esta manera, porque así lo hemos hecho siempre y así seguirá. Con respecto a lo que mencionas, definitivamente que bastante movido por ese lado también, porque hemos iniciado una campaña diciendo la verdad y con comunicación, mensajes que dicen la verdad y que no cambian lo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, no cambian lo que la población está diciendo, lo que la población gritó en las calles, en las protestas a finales del año pasado. Pero parece que hay ciertas personas que no les gusta que se sepa la verdad o que se hable de la verdad. Han recurrido a denunciar ante el Tribunal Electoral y nosotros estamos en el proceso legal, ¿no? Es decir, está en manos de nuestros abogados analizar las denuncias. Tenemos ciertos términos para responder y tenemos argumentos, obviamente, para defendernos desde el punto de vista legal, y eso nuestro equipo técnico pues confío en que será la mejor defensa, porque entiendo, según me han reportado, que tenemos argumentos sólidos para la defensa, pero esperaremos la decisión final, porque el Tribunal Electoral tiene que tomar una decisión final y acataremos la decisión final del tribunal, sea la que sea, pero seguiremos diciendo la verdad. Sin ánimos de querer meterlo en problemas, señor Lombana, ¿qué quiso decir usted con ese mensaje con que inició la campaña en sus propias redes sociales? Lo que está diciendo el pueblo, que tenemos 30 años gobernados por grupos políticos. Obviamente no puedo generalizar, no se trata de que estamos gobernados por todos los miembros de todos esos partidos, no. Hemos estado gobernados por ciertos grupos de la política tradicional, representantes de los principales partidos tradicionales y también expresidentes que han estado 30 años, uno, sin resolverle los problemas a la población y con el mismo discurso. Dos, involucrados en escándalos de corrupción y sangrando los recursos de una población
ya sea mediante la corrupción, ya sea mediante el clientelismo. Y número tres, que esta elección es histórica, porque esta elección presenta al electorado una serie de candidaturas que representan el pasado político de Panamá, es decir, ellos que se han dedicado a sangrar, como usted mismo a lo largo de los años, don Álvaro ha reportado incansablemente en su trabajo periodístico, al igual que Rolando desde el punto de vista de la prensa escrita en distintas administraciones. Ellos que ya gobernaron, que ya se involucraron en actos de corrupción, que ya sangraron a la población, que ya inflaron la planilla del Estado, que hacen política de la misma manera, despilfarrando millones, etcétera, 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 y no resuelven los problemas de la población, o nosotros, el resto de la población y el movimiento Otro Camino, que no está de acuerdo con lo que se ha hecho en los últimos 25, 30 años y que plantea una opción distinta. Ese es el mensaje que compartimos, que vamos a seguir compartiendo, porque ninguna de las otras candidaturas representa o tiene una falta de ataduras, que es la que representa el movimiento Otro Camino. Falta de ataduras con grupos corruptos y falta de ataduras con chequeras o donantes de campaña que luego comprometen y tienes que devolverle los favores cuando llegas al gobierno. El país se hartó de eso y ese es el mensaje que hemos querido compartir. Señor Lombana, saludos. Lo veo en una imagen que busqué hace un momentito en el mes de enero firmando un pacto ético electoral. Me gustaría identificar cómo usted interpreta el mismo y si se comprometió en esta firma. Evidentemente pienso que es así, sin embargo me gustaría escucharlo. Obviamente quiero esperar también el fallo del Tribunal Electoral en torno a la denuncia que se presentó y ya hablaremos en torno al respecto. Por otro lado, consecuente a esta denuncia y a lo que le pregunto del pacto ético, usted menciona que su campaña va a decir la verdad y esto me hace identificar que es recordarnos de forma permanente todo lo que nos acaba de mencionar de los demás candidatos y las personas que se han visto involucradas en la política tradicional, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a tener que acostumbrar a un Ricardo Lombana recordándonos la verdad de todos estos políticos o un Ricardo Lombana que va a basar su campaña en propuestas. Cuénteme. Gracias, Lisbeica. En primer lugar, yo firmé el pacto ético y estoy comprometido con la ética, no solo en la política, sino en mi carrera profesional. Creo que aquí varios de los compañeros recordarán que incluso presidí el Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo, cuando ese comité de ética tenía algún tipo de alcance o funciones y había un compromiso con este tema, por un lado. Por otro lado, no escondemos nuestra cara para decir la verdad. También saben los que están aquí en este programa y sabe gran parte de la población que otros candidatos u otras campañas lo hacen por detrás. Es decir, utilizan millones de dólares para instalar call centers, trolls y todo tipo de herramientas anónimas con la plata de todos los panameños para destruir reputaciones. Y de mí se han hecho cualquier cantidad de campañas sucias, pero nunca dando la cara. Nosotros damos la cara, decimos lo que pensamos sin escondernos, no tenemos ningún tipo de campaña sucia, ni mucho menos anonimato en ninguna de nuestras publicaciones. Y además, algo que tal vez la población no tiene por qué saber, propaganda política es cuando tú pautas, cuando tú pagas por el espacio. Ese clip, ese video que ha circulado es orgánico. Nosotros no le hemos metido, como se dice en buen panameño, pauta, no hemos pagado. Nosotros no tenemos grandes presupuestos y tenemos que muchas veces recurrir obviamente a la vía orgánica para difundir nuestros contenidos y seguiremos diciendo la verdad y respetar el pacto ético que es sonreír bien bonito como candidato, firmarlo, pero dedicar millones de dólares en call centers que todos sabemos que existen y destruyen reputaciones y se dedican a campañas sucias y sobre mí se ha hecho cualquier cosa y vienen directamente de otras campañas. Eso con respecto al pacto ético. Y con respecto a la segunda pregunta, que es muy importante, el Ricardo Lombana que ustedes van a ver es el mismo que han visto siempre.
vamos a seguir diciendo la verdad, pero vamos a proponer las soluciones para cambiar el sistema como ya las hemos empezado a proponer desde la campaña anterior y en esta. Nosotros estamos planteándole al país, y solo voy a poner un ejemplo para no obviamente dedicar todo el espacio a esto, cómo vamos a acabar con el clientelismo. Hemos propuesto la creación de una Secretaría de la Función Pública que va debajo de la Presidencia de la República para profesionalizar el servicio público, para que los funcionarios del Estado no sigan siendo sujetos de tener que cambiarse de partido político cada vez que cambia un gobierno y son manipulados y son aplastados en su dignidad. ¿Qué vamos a hacer? Revisar la ley de carrera administrativa para actualizarla y darle estabilidad al servicio público y que los nombramientos dependan del mérito de la persona y no de si cargaron banderas, repartieron emparedados o consiguieron los votos, que así es que el sistema político ha abusado al panameño. Y tercero, la fiscalización de todo este proceso. Y en los auxilios económicos, con los cuales también se manipula, y becas, con los cuales también se manipula, viene una eliminación de los auxilios económicos a través del IFARO y viene una revisión de todo el criterio de otorgamiento de becas para que solo sean por mérito y que los diputados no tengan la capacidad, como hoy, que manejan miles de becas, para tratar de manipular y aprovecharse de la necesidad de los jóvenes que quieren estudiar a cambio de esto. Y así podría mencionar en este, y vamos a seguir mencionando, porque creo que el espíritu de la pregunta no era necesariamente desarrollar todas las propuestas, sino entender qué tipo de campaña vamos a hacer. Absolutamente propositiva. En el 2019 se criticaba o se decía, pues, que no teníamos una estructura, que no teníamos candidatos a todos los cargos, que no teníamos un plan de gobierno, cuando teníamos un listado de compromisos, que no teníamos equipo para gobernar. Nosotros hemos hecho la tarea. Tenemos equipo listo para gobernar. Hemos atraído talento de experiencia y de juventud. Nos hemos preparado, hemos organizado un partido político nuevo a nivel nacional, provincias y comarcas, sin $1 de subsidio público, que creo que es parte de lo que les duele. Y además de eso, hemos construido una propuesta y un plan de gobierno que tenemos 3 meses con acciones concretas, con proyectos diferenciadores que vamos a compartir con el país durante estos 3 meses. Eso significa, Lisbeika, que lo que pueden esperar es un Ricardo Lombana que va a seguir poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque no podemos nunca olvidarnos, sobre todo en esta elección, que se presentan varios que representan precisamente la corrupción y representan el clientelismo y lo que se ha sangrado y lo que se ha llevado a los recursos del país. Pero también vamos a demostrar a la población que tenemos mejores propuestas y mejor equipo para llegar al gobierno y cambiar de raíz esta situación. Rolando Rodríguez, buenos días. Adelante. Buenos días, buenos días. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, Rolando. Mira, Ricardo, escuchándote, debo decir que no estoy de acuerdo con la eliminación de los auxilios económicos. Creo que hay maneras de otorgarlos. La de ahora no es la mejor, obviamente, pero creo que sí esto amerita que se estudie con mayor detenimiento el hecho de que estudiantes que realmente necesitan esto, pero no solamente que lo necesitan, sino que lo merezcan, reciban auxilios económicos del Estado, porque además el Estado los necesita. Pero volviendo al tema de tu campaña, sin duda pues es una nueva forma de presentarla, pero yo quisiera que nos hablaras un poco sobre cuáles van a ser tus puntos de campaña, es decir, cuál va a ser la base, qué vas a ofrecernos, porque los partidos políticos tienen mucha experiencia en esto, saben cómo hablarnos, han hecho de todo, conocen las necesidades del pueblo, pero tú estás en este ruedo representando un partido por primera vez, así que yo quisiera que nos hablaras un poco sobre cuáles son las bases de lo que podría ser el próximo gobierno, que puedas, si consigues los votos, obviamente, pues que nos puedas ofrecer. Gracias. Más allá de lo ya planteado en la pregunta anterior o en la respuesta anterior, es decir, que
Parte de nuestra propuesta es ofrecer lo que ya hemos hecho en política, que muchas veces se deja por fuera, es decir, no puedes decir que vas a acabar con la corrupción y el clientelismo si no practicas política sin corrupción y sin clientelismo. Hechos, no palabras, porque para tener esa autoridad, para poder luego hacerlo desde el gobierno, lo tienes que hacer desde la política. Eso es muy importante a la hora de sostener la credibilidad de nuestros puntos centrales o nuestras propuestas. Número uno, Rolando, reactivación económica y generación de empleo. ¿Por qué? Porque el país es lo principal que está pidiendo el día de hoy. Eso tiene varias acciones concretas, tanto en los 100 primeros días como en los 5 años. Lo primero, lo inmediato, poner a circular el dólar en la economía nacional pagándole cuentas pendientes a proveedores. El gobierno se ha convertido en un mala paga históricamente, cuando países vecinos tienen legislación que obliga al gobierno a pagar en 30 días y si no hay pago en 30 días hay sanciones. Hoy se deben más de 1.300 o hasta 1.400 millones de dólares a proveedores y hay que pagarlos y vamos a proponer inmediatamente a la Asamblea Nacional los marcos jurídicos para que los pagos sean obligatorios en 30 días como lo hace la Autoridad del Canal de Panamá y si no hay sanciones. Eso son medidas inmediatas. Segundo, necesitamos recursos para poder reactivar la economía, porque necesitamos invertirlos tanto en obras de infraestructura como en incentivos. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Nuestro equipo económico ha identificado más de 40 rubros del presupuesto general del Estado que pueden recortarse y reducirse. Algunos con decisión solo del presidente de la República y el Consejo de Gabinete, otros requieren, obviamente, que pasar por la Asamblea Nacional. Le pongo 3 o 4 ejemplos. Reducción del mismo presupuesto, reducción en un porcentaje importante del presupuesto de la Asamblea Nacional. Que dicho sea de paso, estas son propuestas construidas basadas en lo que el pueblo está pidiendo. El pueblo está claro en que la Asamblea no necesita 200 millones de dólares para poder funcionar. Si no le rinde ningún beneficio al país y se va una gran parte de ello en nombramiento de ¿Y qué pasa si esa asamblea es mayoría oposición a Ricardo Lombana? Vamos a hablar de eso. En un minuto te voy a responder, pero no quiero dejar de responder los puntos centrales. Reactivación económica, de dónde vamos a sacar los fondos, recortando gastos innecesarios, reduciendo presupuesto, revisando la recaudación de los consulados marítimos que vuelven millonario a 7, 8 personas cada 5 años. Esa plata tiene que venir a resolver los problemas del gobierno. Las notarías, la Lotería Nacional de Beneficencia, donde se va mucha plata para el despilfarro y la corrupción, la revisión de contratos de alquiler de vehículos de lujo, la revisión de gastos de representación en algunos casos, de gastos de movilización de gobiernos centrales y funcionarios de gobiernos centrales que no se mueven para ningún lado. Y por otro lado, mejorar la recaudación de impuestos, que hoy la evasión de impuestos se calcula en 3.000 millones de dólares. Con ese plan de ahorro, con esa generación de recursos, redestinamos los dineros tanto a obras de infraestructura que están ya en avance o que están abandonadas, es decir, que ya se ha hecho algo, estén paradas o no, y un nuevo paquete de obras de infraestructura, algunas dirigidas al sector salud, que están pendientes como el oncológico, otras dirigidas al sector de agua potable, potabilizadoras que tienen 10 años en proceso, por ejemplo, otras dirigidas al sector turismo, al sector logístico, que tiene grandes inversiones que hacerse en carreteras, en puertos y demás. Solo voy a mencionar los puntos para no gastar todo el tiempo en esto, pero reactivación económica, y podría seguir diciendo las medidas y cómo, pero tal vez no es el propósito y el tiempo es oro. Además de eso, entra en la reactivación económica el sector agropecuario con énfasis en la agroindustria y el sector de la construcción, que ya mencioné, privado y público, y además la parte de la tecnología, la innovación, las nuevas carreras, todos los temas digitales donde hay inversión importante e incentivos importantes. Y finalmente, las MIPYMES, la micro y pequeña empresa, que siempre ha estado un poco en el abandono y con programas de apoyo, pero no con una política pública permanente de incentivo cuando las micro, pequeñas y medianas empresas mueven la economía de un país, y habrá una política pública bien definida de cuál es la identificación de los mercados,
de préstamos accesibles y no politizados y que se paguen a tiempo, de acompañamiento del gobierno, entre otras medidas. Además de eso, plan de seguridad será uno de los puntos, Rolando, el ataque directo a la criminalidad, y podría con mucho gusto desarrollar cómo servicios básicos con concentración en 3 ejes, que es suministro de agua potable a la población, acceso a medicamentos a la población y el Plan Nacional de Recolección de Residuos y Desechos, que tiene más de 40 años prácticamente de estar haciéndose consultorías y no se implementa. Hay otros puntos, pero estos son los principales ejes acompañados del Plan Nacional Anticorrupción, que le devuelva la confianza al inversionista local que está sacando su plata o que no sabe qué hacer con su plata porque le piden coima, y el inversionista de afuera para generar empleo. Si hay confianza, hay inversión. Si hay inversión, hay empleo. Y la confianza solo se recupera con un plan creíble anticorrupción, y ahí te puedo mencionar muchas medidas. Una de ellas, convertir la ANTAI en lo que alguna vez se intentó que fuera, que es una agencia nacional de investigación de casos de corrupción, pública y privada ligada a fondos públicos como tienen en Singapur, y no hoy que es prácticamente una agencia para dictar capacitaciones. Y Álvaro, para finalizar, yo sé que ese es el escenario que algunos se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con la Asamblea Nacional si no tenemos la mayoría, sobre todo para proyectos que tienen que contar con la mayoría, entre ellos posiblemente la constituyente? Y digo posiblemente porque hay varios escenarios, varios caminos. Está la ruta de la constituyente, está la ruta de la reforma, pero está ligado a las mayorías de la Asamblea. Entonces yo insto a la población a que votemos, en este caso obviamente ya estamos en campaña y lo puedo promover, por candidatos nuevos y candidatos de otro camino para renovar la Asamblea Nacional. Tenemos las opciones para renovarla y poder lograr la mayoría en la Asamblea Nacional. Eso dependerá de la población, pero hay mucho dinero corriendo, millones de dólares del otro lado de la política tradicional con sus candidatos a la Asamblea para la reelección. Me siento optimista de que vamos a tener una Asamblea con mayoría nueva y con gran número de diputados del Movimiento Otro Camino y también diputados independientes. Si no logramos esa mayoría, y aquí es donde viene la diferenciación con las otras campañas, ellos o nosotros, ya varios fueron presidentes, ya varios ganaron y pactaron con la corrupción de la Asamblea y prefirieron otorgarle partidas, en su momento partidas circuitales, porque ustedes saben que le han venido cambiando el nombre, planilla 080, planilla 172, como se llamen, contratos, abultamiento, botellas, o en este caso, todo lo que se ha dado para pues, el sangrado de los fondos públicos. Nosotros no vamos a pactar con diputados que representen o la corrupción o el crimen organizado, llámese narcopolítica, porque eso es lo que está destruyendo este país. Los vamos a enfrentar, Álvaro, y si son mayoría, tenemos el botón de la constituyente que lo vamos a apretar. Pero la constituyente no puede cerrar una asamblea en ejercicio, la paralela. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente. En primer lugar, ya se lo hemos planteado a nuestro equipo de seguridad, y una noticia y una propuesta que menciono ligada con esto. La UAF sale de presidencia para ser un ente autónomo como debe ser. Ahí está gran parte de la información de los movimientos de dinero. Movimientos de dinero que también nos ayudan a tener las evidencias y las pruebas de el crimen y los delitos a los que muchos diputados están ligados. Por otra parte, el gobierno tiene en su poder muchas de las pruebas para llevar ante la justicia a muchos de estos diputados. Hablemos del caso de Benicio Robinson, por ejemplo, que no es el único, que tiene un montón de contratos con la nación, cuando la ley prohíbe que los diputados tengan contratos con la nación, y lo hacen a través de testaferros o de terceros. La ley lo prohíbe, aunque sea a través de terceros. ¿Quién tiene esa evidencia? El Estado. La debe tener la UAF, la debe tener la DGI. Y nosotros vamos a utilizar esas evidencias para llevar a estos señores a los procesos que haya que llevarlos para que rindan cuentas ante el país. Y si el juego se tranca, Álvaro, como bien preguntas, ¿qué sí puede hacer el Ejecutivo? El Ejecutivo puede hacer una consulta popular, llámese plebiscito, preguntándole a la población sí o no acerca de una constituyente sin necesidad de pasar por la Asamblea. No me refiero a hacer y aprobar finalmente lo que viene en la Constitución.
pero nosotros sí tenemos la facultad, vía ejecutivo, de preguntarle a la población sí o no, o sobre la constituyente, o sobre un paquete específico, sí o no, con preguntas que planteen propuestas específicas para cambiar la constitución. Y no descartamos ninguna medida. ¿Sabes por qué? Porque Ajá. aunque yo soy un demócrata y estoy comprometido con la democracia y no con cierres de asamblea ni nada de esto, también tengo que reconocer lo que la población entera está pidiendo. Álvaro, usted hace sus encuestas en Twitter y en sus redes desde hace muchos años. Usted sabe tal vez las veces que lo ha preguntado, que tal vez ha sido una, dos, tres o cuatro. Y la gente quiere que se cierre la asamblea. La gente ni siquiera te pide que la reduzcas el tamaño ni que reduzcas los circuitos. Nosotros vamos a reducir el tamaño en un paquete constitucional. Queremos bajarla a 31 diputados, a 35 diputados, limitar considerablemente la posibilidad de que se sigan creando circuitos electorales o incluso este crecimiento indiscriminado de corregimientos. Pero no podemos tampoco recurrir Pero, a medidas extremas o a medidas que afectan directamente la estabilidad democrática. Rolando, Pero si el juego se tranca, si el juego se tranca y nos llevan a tener que llamar a una constituyente paralela, ¿no? Y llevar ante la justicia a diputados que quieran chantajear al Ejecutivo, lo vamos a hacer y tengan la garantía. pero, No voy a negociar con la narcopolítica representada en algunos diputados de la Asamblea, ni voy a negociar con delincuentes vestidos de diputados que sangran los dineros de una nación. Los otros ya fueron gobierno y con hechos demostraron que ganan y luego pactan. Si no, miren la propuesta de diputados que presentan al país. Muchos de ellos ya han sido parte de esa negociación de corrupción, esos diputados. Entonces, hechos, señores, Sí, hechos. Ricardo, indudablemente eso se oye bien, pero cuando te enfrentas a la realidad es que una asamblea con el poder que tiene esta puede obstaculizar cualquier plan de gobierno, incluyendo muchas de las cosas que estás diciendo allí. Atacar la corrupción. Mira, yo he visto mucho cómo lo que antes era ilegal ha pasado a ser legal por Sí, obra Rolando, y gracia yo de... entiendo, y perdona que te interrumpa, yo entiendo, pero ¿cuál es la alternativa? Yo entiendo lo difícil que va a ser, pero háblame de la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? yo te doy Negociar una con, alternativa, Ricardo. negociar con maleantes. No, no. No Es hay, que no hay alternativa. no Es debemos, duro, es duro, sí. podemos ahorrarnos el concepto cierre de la asamblea si en este momento el pueblo tiene la oportunidad de abrir una nueva, el 5 de Totalmente, mayo, con gente totalmente. nueva, con caras nuevas, con mente nueva. Entonces, tenemos allí la mesa servida. ¿Por qué tenemos que pensar en los corruptos de siempre, en los sinvergüenzas de siempre, cuando podemos hacer toda una transformación y un cambio en esa Asamblea Nacional de Diputados? Y yo creo, para añadir a lo que dice Álvaro, yo creo que tanto a ti como a los otros partidos le está faltando impulsar esas iniciativas en contra de los diputados que existen ahora. Creo que hay que concentrar mayor atención en eso, porque veo que te proyectas bien, pero yo creo que si quieres llegar a tus metas, vas a tener que hacer un esfuerzo por llegar a la gente, porque el diputado está más cerca de la gente. Y esas personas reciben respaldo sencillamente porque están cerca. Yo creo que eso lo has percibido y lo sabes. Entonces hay que buscar la manera de que no voten por el amigo o por el copartidario, que tienen que votar es por el mejor. Y yo creo que ahí hace falta Sí, un esfuerzo. entiendo y estoy de acuerdo, eh, pero no es solo un tema del amigo o el que está cerca. Eh, Existen millones de dólares tanto arriba de la mesa como debajo de la mesa, desde la descentralización paralela que denunció, que digo con fuerza, el diario La Prensa y otros medios de comunicación. eh, Existen millones para la política de esos diputados que representan a la corrupción y que muchas veces están cerca, sí, pero están cerca regalando bicicletas con fondos públicos, ¿no? O utilizando dinero del narcotráfico para hacer campaña. Entonces, no es solo un tema de cercanía, es un tema de que también hablar con la verdad y que la población entienda y la población
lo ha entendido porque lo manifestó en las calles a cierre del año anterior, que no quiere a lo mismo de siempre, que no quiere diputados que venden el país a través de un contrato minero a cambio o simplemente por beneficios. Y sí, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para promover nuestra oferta para la Asamblea Nacional y nuestros candidatos. Creo que hacia allá iba dirigido tu comentario inicial. Sí, por supuesto que sí tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario y lo estamos haciendo, pero, y aquí pongo un pero grande y no es una justificación, eso cuesta plata, eso cuesta dinero. Entonces tú tienes 100 millones, 200 millones, 400 millones del otro lado, ¿no? Y la gente con necesidad, y tienes, en el caso nuestro, un movimiento político, un partido político de muchísimos ciudadanos, tanto inscritos como no inscritos en otro camino, que presentan candidatos a todas las curules de la Asamblea Nacional, pero no cuentan, uno, con subsidio electoral multimillonario, y dos, que no cuentan con grandes chequeras. Entonces, el trabajo es doblemente difícil para poder hacer llegar el mensaje y para poder competir. Y no por eso estoy diciendo que no lo vamos a lograr, porque lo dije al principio, estoy seguro que la gente le va a raya a lo mismo de siempre. Y por último, todo esto ocurre ante la mirada cómplice de una fiscalía electoral y de un tribunal electoral que, en vez de estar investigando un videíto, ¿no?, en el que se dice la verdad, o como me investigaron hace un año, porque me puse un suéter que decía Lombana, yo en el carnaval me puse un suéter que decía Lombana y se abrió una investigación. Cuando aquí todos los días en las narices del tribunal electoral se esfuman los millones que son para el oncológico, que son para la salud, que son para el agua, que son para generar trabajo, que se esfuman en clientelismo político practicado por esta gente, ¿no? Nombramiento de botella, el otorgamiento de becas, todo lo que he mencionado, y también para robarse la plata, y no hacen absolutamente nada. Entonces, queremos un juego justo, tenemos una cancha inclinada con los árbitros viendo para otro lado. Entonces, es un conjunto de cosas. Mandar el mensaje claro de que tenemos un árbitro que mira para otro lado y no hay un equilibrio para poder competir. Y por eso hicimos el partido, precisamente, porque como libre postulación o como independientes, a pesar de que no hemos cambiado nuestra línea y nuestra visión ni un centímetro, y la población lo ha visto, en la forma de hacer política, tenemos una estructura nacional ahora que nos permite, en conjunto, con un solo simbolito en la papeleta, que es el 9, y el gancho al 9, poder generar, obviamente, utilizando el sistema, esa nueva asamblea que mencionaba Álvaro. Lisbeica. Ojalá no tengamos que llegar a escenario B o escenario C, pero eso depende del pueblo, que puede renovar la asamblea a través de su voto el 5 de mayo de 2024. Señor Lombana, lo he estado escuchando y he estado haciendo anotaciones de todas las propuestas que nos ha planteado. Y lo que usted mencionaba al final, ojalá no tengamos que ir a un escenario B, escenario C, pero escenarios que personalmente me gustaría conocer, porque no quisiera que con un presidente Lombana ya en el poder, el país se tranque, ojo, y no estoy hablando de ir a negociar con toda la historia que nos presentó hace un momento. Eso es interesante. Para mí es muy importante estar segura que el país no se va a trancar, sea el escenario que tomemos. Entonces usted mencionó constituyente, mencionó sacar la UAF del lugar y poner denuncias y demás, y no quisiera que el país tome ese rumbo, yo en lo personal, quizás teniendo las ideas un poco más claras y establecidas de cómo hacerlo paso a paso, esté un poco más tranquila. Estoy hablando por mí. Sin embargo, indicaba que usted va a conformar o tiene un equipo dentro de su partido político. ¿Esto quiere decir que el equipo que va a acompañar a Ricardo Lombana está solamente inscrito en su partido, o usted consideraría involucrar integrantes de otros partidos políticos o personas independientes para que lo acompañen en su gestión? Y si es así, si ha pensado en nombres y nos los pudiese compartir. Uno. Por otro lado, me gustaría, usted mencionó dentro de lo que nos ha dicho que el país ha hablado en distintas ocasiones de las incomodidades que siente. La última o más notable comunicación del país hacia el resto ha sido las protestas por la mina. Me gustaría conocer sus propuestas en torno
a este tema en particular, que es muy interesante para la población en redes y a nivel personal, es lo que he palpado. Vamos bien rápido atrás para adelante. Somos el único partido político, la única dupla presidencial, presidente y vicepresidente, y el único equipo que se prepara para hacer gobierno, que ha hecho conferencias de prensa con equipos desde abril del año pasado hasta cuando se dio la coyuntura de la mina, presentando propuestas antes de que declararan inconstitucional el contrato minero, antes de que se conociera su texto y después de que se ordena el cierre de la mina con el fallo o a partir del fallo. Y hemos dicho claramente, y se lo reitero rápidamente, hay una decisión tomada a nivel constitucional que hay que ejecutar. El contrato minero no existe. Por ende, la mina o la compañía minera se tiene que ir. Necesitamos, número uno, un plan de cierre. Un plan de cierre, pero realista. ¿Cómo consigues un plan de cierre realista? ¿Cómo puedo yo proponer un plan de cierre realista si la población no conoce lo que hay? Hay que hacer auditorías ambientales para saber el daño real, ¿no? Y el impacto y la destrucción real y la afectación real a todos los recursos y al ambiente, que es masivo. Y auditoría fiscal, auditoría laboral, auditoría financiera, solo para mencionarle algunas de las auditorías. Solo con eso tú tienes la información para tomar decisiones. ¿Hacia dónde se orientarán nuestras decisiones? Bueno, a utilizar, una vez definido el plan de cierre, que no puede ser abrupto, es lo que he dicho, plantear el que la mina se cierra ya y punto, eso es una irresponsabilidad. El contrato no existe ya, ojo, entonces hay que tomar una decisión como gobierno una vez instalado, una vez sabiendo qué tenemos, que lo pensamos hacer muy rápidamente, ya estamos en contacto con personas muy conocedoras en la materia de aquí y de afuera, para poder tomar decisiones rápidas, porque usted no puede esperar mucho. Y habrá un plan gradual de cierre. Ellos sugerirán cuál es el tiempo estimado que puede tomar cerrar la mina sin que se saque un mineral más de aquí de manera ilegal, y además de eso, que no causen más daños el plan de cierre. Además de eso, ¿Quién paga eso? Utilizar las instalaciones ya existentes para propuestas. Hemos planteado la creación de una escuela internacional de formación de restauradores del ambiente. Estamos hablando ya con universidades y organismos internacionales, fundaciones ligadas a la reconstrucción y rehabilitación, reforestación de áreas devastadas, obviamente con mucha experiencia, para poder formar al recurso de aquí y de afuera, para poder restaurar tierra, hectáreas, cientos, miles, afectada muchas veces por actividad minera o no. Y eso no es solo en el área de Donoso donde opera esta mina. Hay otras minas y otras áreas, incluso temas que no tienen que ver con minas como Darién. Y además hemos investigado y se requieren restauradores ambientales para otros países. Y finalmente, en términos de generación de empleo, esto también tiene que ser gradual, porque existe una fuerza laboral. Entonces, gradualmente, bueno, vamos a utilizar el puerto el puerto Rincón para integrarlo a la plataforma logística nacional. Necesitamos una carretera que conecte Penonomé con el puerto o con el área. Pero el puerto de Punta Rincón se convierte en un eje importante de una plataforma de movimiento logístico por tierra y por mar, que conecta obviamente el puerto de Almirante con el puerto de Punta Rincón, con los puertos del Caribe, Colón y Panamá, que en conjunto con el puerto de Bacamonte, puerto de Armuelles, puerto del Barú, crean un anillo con infraestructura también para los caminos, la costanera del Caribe, que conecta Colón con Changuinola, la terminación del proyecto del Corredor de las Playas y el mantenimiento de la carretera panamericana. Entonces, hay otras medidas. Estas son medidas puntuales. Yo le pregunto a ¿usted ha visto en alguna otra candidatura propuestas puntuales para el cierre gradual, para las auditorías, para tomar en cuenta la fuerza laboral sin dejarla guindada, como se dice en buen panameño, para utilizar las instalaciones y tener un proyecto basado en el cuidado del medio ambiente, en la protección de nuestros recursos naturales, en la protección de nuestros recursos hídricos y garantizar nuestra sostenibilidad futuro?
No, lo que yo veo son candidatos tal vez rogando ganar para poder seguir garantizándole a la mina o al contrato, a la empresa minera, poder seguir operando o darle una luz de esperanza. No van. Y además de eso, al segundo y tercer punto rápidamente, porque me preguntó por la mina, me preguntó por el equipo. Por supuesto que estamos abiertos desde antes, Libeika. Nuestro candidato a alcalde es Edison Brose, ¿no? Un candidato que no se le ha exigido inscribirse y es parte central de nuestro equipo. Tenemos de candidato a diputado al doctor Ernesto Cedeño, ¿no? Una persona que con hechos y propuestas ha demostrado por años las medidas anticorrupción que el país necesita y está trabajando en ese equipo. No solo es candidato a diputado, trabaja en nuestro equipo legal que ve la implementación de medidas anticorrupción. Tenemos acuerdos con la coalición Vamos y estamos apoyando a varios de sus candidatos y no les pedimos inscribirse. Nuestro candidato a vicepresidente, Michael Chen, es independiente, no se le exigió inscribirse. Y así, como hemos demostrado así, con esto que le estoy diciendo, que es un ejemplo pequeño, a nivel de equipo de trabajo, equipo de gobierno, tenemos en nuestras filas de equipo de gobierno, tanto a gente de Moca como a muchísima gente no inscrita. Es más, me atrevo a decir que hay mucha más gente no inscrita en Moca en nuestros equipos de gobierno que inscrita, y además gente de otros partidos que no está manchada por la corrupción o no está manchada por el clientelismo o escándalos. Equipo económico, por ejemplo, Ernesto Bazán lo dirige, un economista independiente. Ese equipo, además, Luisa Turola, que ha prestado como economista distinguida, ¿no? Propuestas a lo largo de los años a este país para reformar y replantear el modelo económico y hacerlo eficaz. Solo para mencionarle dos nombres. También hemos recibido recomendaciones en reuniones específicas de Felipe Argote para trabajar el tema de caja de seguro social, para trabajar el tema de la transformación de la economía y reactivación económica. Solo para mencionarle algunos de los nombres, varios de ellos no inscritos y que no se les va a pedir. Asimismo, sí, en los distintos sectores, le mencioné a Ernesto Cedeño, le mencioné a Julio Linares, no lo mencioné, perdón, lo menciono ahora. Julio Linares sí es parte de Moca. Martita Cornejo, que presentó la denuncia o la demanda de inconstitucionalidad, es fundadora del movimiento Otro Camino y, por supuesto, que está siendo considerada para también una posibilidad de estar en equipo de gobierno, ya sea ligada al tema ambiental o ligada al tema anticorrupción, entre otros. Entonces, sí, como Eduardo Quirós, que viene y ha estado en gobierno, pero no tiene escándalos, ni ha estado ligado a escándalos de corrupción. Entonces, sí hay apertura, porque este país se tiene que reconstruir con la gente que está cansada de lo mismo. Y usted no cree que hay montones de gente en los partidos políticos que está cansada de lo mismo, como Leonor Calderón, que está en nuestro equipo, como Eduardo Quirós y muchos otros. Sí hay esa apertura. Tenemos el mejor equipo que combina experiencia con juventud. Ricardo. Y finalmente, perdonen, pero tengo que contestar todas las preguntas y aprovechar estos espacios. No, nuestra propuesta no es trancar el país, Libeika. Nuestra propuesta es, cueste lo que cueste, vamos a hacer lo que el pueblo nos está pidiendo. Yo no voy a estar denunciando gente. Yo hablé de facilitarle las evidencias a las instancias de investigación. Que investigue el procurador o la procuradora que nos tocará designar, que no va a andar con paños tibios con nadie, sea grande, sea chiquito, tenga saco y corbata, o sea parte de una pandilla, ¿no? O sea un empresario o no lo sea. Además, la Agencia Nacional de Investigación de Casos Anticorrupción que mencioné, con medidas como sacar la UAF y autonomía de la misma institución. El presidente no es para investigar. El presidente es para, con el ejemplo, ejercer el liderazgo de la transformación rápida del país a una reactivación económica, pero no vamos a dejar de ir a buscar los millones que se han llevado. Y vamos a empujar la aprobación de la extinción de dominio con las modificaciones que se requieran para que esa plata, que rápidamente se va recuperando, y esos activos que rápidamente se van recuperando, como se ha hecho en Colombia, en su momento, como se ha hecho en El Salvador, eso vaya inmediatamente a la población. Pero si me quieren chantajear, y con esto termino, y perdonan, pero fueron 3 preguntas en el mismo paquete. Si me quieren chantajear
no me voy a dejar chantajear de narcodiputados o de diputados que me van a pedir nombramiento de 400 botellas o que les mantenga sus contratos con el Estado de manera directa o de manera indirecta, como el hijo de Benicio que gana 7.000 o 6.000 dólares en la Caja de Seguro Social, o muchos otros diputados que nombran botellas por los miles, como lo reconoció el propio Enrique Lao, que él no puede hacer nada con los diputados que le mandan las cartas y hay que sangrar a los asegurados para poder seguir en las sinvergüenzuras de los diputados. Entonces, yo prefiero, y la población prefiere, manos fuertes con estos sinvergüenzas, recuperar los dineros de la población, y si tenemos que pasar por un mes, 15 días o 2 meses de una situación tensa para reencaminar el país, lo vamos a hacer, porque negociar con narcodiputados o con la corrupción, eso sí es trancar el país para siempre, porque lo vamos a perder. Sí. Entonces no puedo mentir y decir que esa transformación va a ser color de rosa y que no va a haber grupos. ¿Usted cree que estos corruptos, cuando los empecemos a acercar, y las pandillas criminales, cuando las empecemos a acercar, porque todo el Consejo de Seguridad, incluyendo el presidente de la República y la Policía Nacional, sabe dónde están las pandillas y los jefes de las pandillas? Aquí no vamos a negociar, aquí vamos a actuar. ¿Usted cree que ellos no van con el dinero sucio a tratar de levantar gente, trancar calles y enredar al gobierno? Sí, pero nosotros ya tenemos un plan, hemos visto los ejemplos de la región y vamos con todo contra ellos. ¿Por qué? ¿Porque dice Lombana? No, porque el país entero lo está pidiendo, porque queremos vivir en paz. Solo con un país seguro y sin pandillas creciendo como hoy, vuelve la inversión que reactiva la economía. Entonces, tendrá que decidir el sector económico del país si quiere seguir apostando al mismo sistema que pacta con delincuentes, sobre pretexto disque de mantener la... ¡Y vamos a ganar! ¡Por la Juan! Oye esto, disque mantener la Dios no gobernabilidad. es socialista. Bien, se metió un audio ahí, por favor. Una vez por todas. Y nos han... Bien, Ricardo, mi última pregunta, porque sé que tiene compromisos, por favor, controlen el audio allá. Y la última de Rolando. La mía, brevemente. ¿Receta la tiene ya para atacar y resolver de una vez por todas el problema de la Caja de Seguro Social, y si eso contempla medidas paramétricas? Porque cuando le hablo de esto, algunos candidatos inmediatamente me dicen que no van a tocar nada de la jubilación, ni cuota obrero patronal, ni densidad de cuotas. ¿Usted qué va a hacer para resolver este problema que tiene que resolverlo? No vamos a patear la pelota, número uno. No vamos a cometer la irresponsabilidad de patear la pelota con el problema más importante del país, número uno. Segundo, basta de diálogos. Basta de diálogos en la educación por 30 años, en la Caja de Seguro Social, en la salud, en el sector agropecuario. El pueblo quiere acción. La juventud necesita que se tomen decisiones. Y tercero, sí tenemos el plan, ¿no? Les comentaba hace un rato que Ernesto Bazán, que Felipe Argote, que Luisa Turola y que otro grupo de economistas, y no solo economistas, ha elaborado un plan para la reactivación económica y también para salvar el programa de pensiones de la Caja de Seguro Social. Y en ese planteamiento hay una visión que plantea, una propuesta que plantea un sistema de pensiones principalmente solidario, con espacio por definir el porcentaje para los aportes individuales. ¿Qué son los aportes individuales? La posibilidad, como en otros sistemas, de que los asegurados y los que aportan puedan tener la opción voluntaria de quedarse aportando por más tiempo del que hoy existe en la edad de jubilación. Dije voluntaria, ¿no? Y que esos aportes, por ejemplo, a partir de ese momento, sean aportes que 100% van a aporte individual. No es así antes de que cumplas la edad de jubilación. Además, que se establezca un mínimo de la jubilación. En Panamá existen más de 80 salarios mínimos, pero creo que una buena medida, un buen punto de partida es establecer el 60%, por ejemplo, como mínimo, el 60% del salario mínimo como mínimo del pago de una pensión, que hay pensiones que no son dignas que se pagan en este país. Es decir, sí tenemos las medidas, son muchas otras, y nosotros no venimos con el guabineo, Álvaro,
de que no, que vamos a consultar con todos. Sí, vamos a consultar con todos los sectores, pero todos los sectores ya han planteado su postura. Y sabemos cuáles son las posturas y conocemos las corridas de la OIT y conocemos lo que están planteando los trabajadores de este país y tenemos el consenso y las medidas ya establecidas. Entonces, lo que hemos planteado que es distinto, y aquí no hay guabineo, es que nosotros no necesitamos plantear medidas paramétricas obligatorias. ¿Por qué? Porque podemos, con este planteamiento mayoritariamente solidario, con espacio técnicamente estudiado para aportes individuales, en conjunto, y esto no he escuchado a otro candidato plantearlo, aquí hay propuestas específicas, con el rescate de la Caja de Seguro Social, es decir, reformar la ley orgánica de la Caja para que la Caja de Seguro Social pueda sacarle mayor provecho a la inversión que hace o a los activos que tiene. Hoy por hoy está amarrada y atada de manos y no puede hacer nada con sus inmuebles, por ejemplo. Hay inmuebles de la Caja de Seguro Social que están en lugares de gran valor turístico, por ejemplo. Pero la ley limita que la Caja se asocie, por ejemplo, o dé en concesión o pueda generar con socios o con esquemas jurídicos proyectos de desarrollo turístico, por decirlo así, con empresas que conozcan del tema, para generar ingresos millonarios para los panameños y para los asegurados. Igual las inversiones que hacen en el sector financiero, que están limitadas. 2, la Caja de Seguro Social tiene que cobrar su morosidad. 3, la Caja de Seguro Social tiene que eliminar el botellerío que hay en el sector administrativo de la Caja de Seguro Social, que es a punta de cartas de diputados, alcaldes y políticos. 4, hay que exigirle responsabilidad a los miembros de la Junta Directiva y hay que reformar también cómo podemos exigirle para que la ley orgánica plantee, obviamente, la exigencia de responsabilidades, porque todo esto no solo lo han permitido los políticos, hay juntas directivas de la Caja de Seguro Social. Entonces, si no cumplen, que se vayan de la Caja de Seguro Social. El presidente tiene la facultad de designar a los miembros de la Junta, pero también de destituir. Entonces, hagamos las reformas, tenemos las propuestas. ¿Por qué? ¿Y por qué menciono este paquete? Y es más largo, de reforma y de mejorar la eficiencia operativa de la Caja. Porque tú no puedes plantearle a un país, jamás, que siga haciendo sacrificios, o para salvar la Caja, o para hacer cualquier otro tipo de medida que el país tenga que tomar. Si el país está viendo que la Caja de Seguro Social ha sido una piñata por 40 años, ¿cómo tú me vas a pedir sacrificios a mí? Y yo soy el pueblo panameño y está viendo cómo la han sangrado por 40 años. Entonces, seamos responsables con la población. Hagamos que la Caja de Seguro Social sea administrada de manera eficiente en servicio de los asegurados que hoy no reciben ni salud, a pesar de haber trabajado toda una vida y pagado cuotas, ni medicamentos, a pesar de haber trabajado toda la vida y haber pagado cuotas, y además ahora su jubilación está en riesgo. Las medidas van conjuntas, las medidas van en paralelo, y si hay una propuesta específica, como puedo mostrarles en algunos elementos. Rolando, para cerrar. Sí, mira, Ricardo, eso que propones de que se hagan aportes voluntarios y de que los asegurados puedan llegar al límite de edad que ellos quieran. Fíjate, suena bien, pero el asunto aquí es que durante tantos años la Caja ha sido una piñata que yo no creo que alguien quiera voluntariamente darle más dinero o extenderlo cuando todo el mundo está viendo cómo se sale de ahí y no se sale porque es obligatorio. Pero si tú le preguntas a la población cómo esa institución ha llegado a tener tanta gente, o botellas, como le dices tú, también hay que reconocerlo que sí son muchos, son botellas, han llegado allí por cartas de recomendación de diputados. Pero ¿cómo ha llegado esto? Y han sido cómplices durante todos estos gobiernos. Entonces tú ahora me pides a mí que yo tenga confianza en una institución que ha sido la piñata en el pasado. Definitivamente tengo que creer muchísimo en ti para poder hacerlo. Pero en este momento tenemos un problema con la Caja de Seguro Social, que eso va a empeorar mucho más la situación. Así que sí, suena bien, pero en realidad vamos a tener... Yo quisiera hacer un comentario al respecto. No solo confiar en mí, sino confiar en el equipo y en la propuesta.
y tenemos equipo experimentado, equipo que ya estaba en gobierno, equipo que ya ha transitado por crisis económicas y tenemos las medidas rápidas que hay que tomar y la valentía y la falta de ataduras. Creo que aquí cerramos el programa conectándolo con nuestra propuesta original, porque esa falta de confianza que tú mencionas, acumulada por el sangrado y la piñata permanente de la caja. Entonces tú me vas a decir a mí que quienes eran presidentes o miembros de gobierno o ministros de Estado, cuando se fue perdiendo toda esa confianza y se ha practicado toda esta sinvergüenzura, van a venir ahora a plantearnos la solución. Hoy yo soy parte del subsistema mixto. Yo soy parte, por mi edad, soy parte del subsistema mixto. No sé si alguien aquí más, el licenciado Ruilova, que creo que es menor que yo. Lo estoy ayudando, colega. Tal vez es parte del subsistema mixto, pero yo he ido a pedir estado de cuenta y no te pueden dar un estado de cuenta, ni saben dónde está la plata. Es muy bonito decir, vamos a hacer esto, cuando no tratas el problema de fondo. Y si hay opciones, Rolando, y por eso hablo en paralelo, en la medida en que tú generas confianza, viene la inversión local y extranjera para generar empleo. En la medida en que administras transparentemente la caja, y la población tiene que verlo, sí, y demora, sí. Bueno, pero vamos a plantear alternativas también. Es decir, no tiene que ser solo en la caja de seguro social. Ojo, y no estamos hablando de entidades privadas. Una de las cosas que estamos considerando puede ser la caja de seguro social para el manejo de pensiones. Puede ser el Banco Nacional, que pueda también tener una opción para los panameños. Puede ser la caja de ahorros, que son bancos estatales, que pueden administrar esos aportes, sacarles mayor rentabilidad, sacarles mayor provecho, sin la necesidad de traer entes privados, ¿no? Porque gran parte de la población tampoco estaría muy cómoda con eso. Y hemos hecho las consultas y ahí están los diálogos que lo muestran. Entonces, sí, podemos salir de la caja, solo del modelo de aportar y que la caja me lo administre y se vaya a ese hueco. ¿Sabes qué? Estamos corrigiendo los problemas de la caja, estamos sacando el botellerío, estamos mejorando su eficiencia operativa, estamos haciendo las transformaciones para que pueda sacarle mejor provecho a sus inversiones, sean inmuebles, sean inversiones financieras. Estamos cobrando la morosidad, entre otras medidas que hay que tomar, pero al mismo tiempo vamos a darte opciones, ¿no? Y que tus aportes puedan ser administrados también por entidades bancarias o entidades financieras estatales que tienen credibilidad, o que al menos se han mantenido mucho más blindadas, tal vez no del todo, pero algunas mucho más blindadas de todo este ataque de la clase política tradicional que utiliza el sistema para las botellas. Solo si tienes la capacidad de generar confianza en la población, y no solo en la población, en el empresario, en el que quiere invertir, en el que sacó su plata de Panamá, o el que no invirtió en Panamá y prefirió invertir en Costa Rica, en República Dominicana, o en El Salvador, o en Colombia. ¿Por qué se van los dólares? Porque ya no se confía en Panamá. ¿Por qué la gente se mantiene en la informalidad? Porque ya no confía en la caja. Porque la gente prefiere, ¿sabes qué? Yo prefiero mejor otro sistema porque no confía en la caja. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? No. Rolando, yo sé que tú, como panameño, y también como periodista de muchos años, pero como panameño eres parte de tal vez de la frustración que hay con el sistema. Y sí, las propuestas suenan bien y son, a veces, la gente dice, wow, pero ¿cómo se va a hacer? Porque es que la gente no ha visto en 30 años un gobierno que tenga los pantalones y que tenga la valentía y que no tenga la atadura. E insisto, porque la gente tiene también que creer en que la propuesta es realizable. Ok, espérate. Pero si el tipo está rodeado de Benicio Robinson, de Pineda, de Tito Afú, de Popi Varela o de los diputados de siempre que han hecho las cartas, que mandan los 500 nombramientos, que hacen el nombramiento de botella, que se han involucrado en todo este sistema que sangra un país, ¿cómo tú vas a presentar una propuesta creíble? Entonces vea y observe, ciudadano, la oferta electoral del Movimiento Otro Camino, quien rodea esta propuesta, y nosotros no tenemos ataduras. Es decir, que podemos hacer estas transformaciones porque no nos debemos a cuotas políticas. Y cierro con este comentario. En el acuerdo con Edison Brose, para que sea nuestro candidato a alcalde, en el acuerdo
para que Michael Chen sea nuestro candidato a vicepresidente, en el acuerdo para que el doctor Ernesto Cedeño se sume a toda la oferta electoral del Movimiento Otro Camino, en el acuerdo con la coalición Vamos, en la sumatoria de otros independientes. No ha habido ninguna negociación, ni va a haber, con quienes se sigan sumando, ni con Eduardo Quiroz, de repartición de cuotas políticas. Y cada vez que vamos a grupos empresariales, sean grandes, medianos o chiquitos, que tienen interés en aportar a campañas políticas o aportar a nuestra campaña, somos claros en que un aporte a esta campaña no compra un contrato, ni compra una concesión, ni compra un negocio, porque de eso es que la gente se hartó. Y por eso somos tan estrictos en las reglas para aceptar donaciones. Por eso somos tan estrictos en no aceptar donaciones anónimas, donaciones que no sabes de dónde vienen o de empresas vinculadas a la corrupción. Y por eso somos tajantes en que la recaudación o los aportes para el financiamiento de la política no son compras de espacios ni compras de negocios. Eso va construyendo la credibilidad, que junto a un equipo, y he mencionado varios nombres, y hay muchísimos más que ustedes han visto, y otros que empezarán a ver a partir de ahora, y gente nueva y caras nuevas podrá darle a la población panameña y al electorado la confianza en las urnas para sacar a quienes han sangrado el sistema por 30 años, y número 2, la confianza para desde el gobierno poder ejecutar medidas, las rápidas y las que toman más tiempo, sin estar teniendo que responderle a cuotas de poder que prometiste por haberle vendido tu alma al diablo antes de llegar al gobierno. Ricardo Lombana, muchas gracias por estar con nosotros. Okay. Nos conectamos nuevamente en los próximos días para seguir hablándole a la población panameña acerca de las propuestas en diferentes temas que hoy nos interesan, porque este país tenemos que corregirlo. Ya no hay más salida. Gracias. Vámonos al cambio comercial. Regresamos. Coincido plenamente. Hasta luego. Gracias. En un momento regresamos con Noticias